Muy bien, vamos a empezar ya. Imagínense que un amigo suyo le pide permiso para pasar por tu casa y llegar a la casa de al lado. Tú que eres su amigo, le das permiso. Pero ¿qué pasaría si este amigo tuyo viene y se instala en tu casa? No solamente él, sino toda su familia. Lo mismo va a pasar con dos países, Francia y España. Francia, fingiendo ser amigo de España, va a ocupar las más importantes ciudades españolas. Y cuando ya se pensaba que se tenía que ir, se va a quedar gran tiempo ahí. ¿Esto qué cosa va a ocasionar? La crisis política española. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis política española. La crisis política española se inicia en 1808 hasta 1812, que se promulga la Constitución Liberal de 1812, donde se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, por ejemplo, no? ¿Qué acontecimientos se dieron en el siglo XIX? El bloqueo continental, el tratado de Fontainebleau, el motín de Aranjuez, la farsa de Bayona, el alzamiento de Madrid, las Cortes de Cádiz, la Junta de Gobierno en América y la contrarrevolución del virrey Abascal. Y finalmente el cuadrito resumen. Napoleón va a representar al máximo representante de Francia. Va a dirigir Francia, pero va a haber un país que estaba en contra de Napoleón. ¿Cómo se va a llamar este país? Inglaterra. Entonces Napoleón constantemente buscaba enfrentar a los ingleses. Lo va a hacer en dos oportunidades. La primera falla, la segunda falla. Entonces ahora Napoleón va a idear un plan, un bloqueo continental, ¿no? O sea que ningún país comercialice con los ingleses. Todos le dijeron que sí, menos uno, llamado Portugal. Entonces Napoleón va a jurar destruir Portugal. Una parte para España y una parte para Francia. ¿Por qué? Porque Napoleón, para poder llegar a Portugal, tenía que pasar por España. Entonces él va a jurar destruir Portugal. Una parte para España, la otra parte para Francia. Entonces, como dice ahí, Napoleón Bonaparte va a prohibir el comercio continental con el país de Inglaterra. Pero había un país que se niega al bloqueo continental. ¿Cómo se va a llamar este país? Portugal. Por eso dice ahí, Portugal se niega a participar en el bloqueo continental. Entonces, como dijimos, Napoleón va a jurar destruir Portugal.
Una parte para España, la otra parte para Francia. Pero para llegar a Portugal, tenía que pasar por España. Entonces Napoleón va a firmar un acuerdo o un tratado con Carlos IV, con el rey de España, Carlos IV, para que pase por España, llegue a Portugal y la destruya, ¿no? Una parte para España, otra parte para Francia. Y así lo hace, pues, Napoleón. Napoleón va a tomar Portugal y la va a destruir, ¿no? Una parte para España, la otra parte para Francia. Bueno, hasta ahí todo estaba bien. Ya Napoleón, como aparece en la imagen, va rumbo a Portugal. Las tropas francesas invaden Portugal y llegan a ocuparla, ¿no? Van a ocupar el territorio español. ¿Por qué? Ya antes habían ocupado Portugal. El rey Juan VI de Portugal huye al Brasil. ¿Y por qué las tropas francesas ocupan España? Para llegar a Portugal. La tomaron, una mitad para España, la otra mitad para Francia. Bueno, hasta ahí todo estaba bien, pero va a haber un problema. Napoleón le dice al primer ministro español, Godoy, que quiere anexar España a Francia. Horrorizado, el primer ministro español Godoy manda esconder a los reyes de España porque los quería asesinar. Entonces, el pueblo español ya estaba invadido por los franceses. Sí, el pueblo español estaba invadido por los franceses, porque ya antes Napoleón Bonaparte habían firmado un acuerdo con Carlos IV. ¿Cómo se iba a llamar? El Tratado de Fontainebleau, donde Napoleón se va a unir con Carlos IV para que le dé permiso. ¿Cómo se iba a llamar ese tratado? El Tratado de Fontainebleau. Entonces España estaba invadido por Francia. El pueblo español no va a soportar eso. No estaban de acuerdo con eso. Y el 18 de marzo de 1808 van a pedir la renuncia del rey de España. Entonces, ¿qué sucede? Piden la renuncia del rey de España. Y el pueblo español va a organizar un motín en la ciudad de Aranjuez y van a sacar a Carlos IV. ¿Y a quién van a colocar? A su hijo. ¿Quién es su hijo? Fernando VII. Entonces, mediante el motín de Aranjuez, se cambia a Carlos IV por Fernando VII. Claro, mediante el motín de Aranjuez se cambia a Carlos IV por Fernando VII. Entonces, ahora, ¿quién va a gobernar España? Fernando VII. El que va a gobernar España ahora es Fernando VII.
Entonces, Napoleón tiene ya una nueva idea. Él va a buscar acabar con la monarquía española y va a secuestrar a Carlos IV y a Fernando VII. Mira, secuestra a Carlos IV y a Fernando VII, a ellos dos. Entonces todos se van a preguntar, ¿y ahora quién va a gobernar España? Todos dijeron, ya, el que va a gobernar España va a ser Napoleón Bonaparte. Él va a gobernar España. Napoleón Bonaparte. Todos decían eso, ¿no? El que va a gobernar es Napoleón Bonaparte. Él va a gobernar. Pero fue una farsa. En la ciudad española de Bayona no gobierna Napoleón Bonaparte. El que va a gobernar es su hermano. ¿Quién es su hermano? José Bonaparte, con el título de Pepe Botella, por un supuesto alcoholismo, ¿no? Que no es tan cierto. Se va a dar el llamado alzamiento de Madrid, ¿no? O sea, se va a buscar que regrese el rey Fernando VII, porque hasta José Bonaparte, como le dije, se había coronado con el título de José I de España. Entonces, querían que regrese Fernando VII. ¿Qué hace entonces el pueblo español? Va a organizar guerras, guerra de independencia, para que regrese su rey, Fernando VII. Van a organizar guerra de independencia para que regrese su rey, Fernando VII. Esta guerra de independencia se van a dar en España y en América. En España, ¿cómo se van a llamar? Cortes de Cádiz. Y luego se van a formar en América. Claro. En España se van a formar, se van a llamar Corte de Cádiz. Y se van a formar junta de gobierno en América. ¿Qué eran las Cortes de Cádiz? Era lo que reunía a los intelectuales más importantes de la época. Eran juntas locales y regionales. ¿Quiénes la integraban? Liberales, conservadores, burgueses. A ver, ¿de qué se encargaba las Cortes de Cádiz? De defenderse contra los franceses, de llenar ese vacío de poder de la Junta Central. ¿Quiénes integraban las Cortes de Cádiz? Vicente Morales Duárez, Blas de Ostolaza, José Baquijani Carrillo, Dionisio Inca Yupanqui. Ellos integraban las Cortes de Cádiz. Ahora, estas Cortes de Cádiz van a promulgar una constitución. ¿Cómo se va a llamar esa constitución? La Constitución Liberal de 1812. Ahí se hablaba de qué? Se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad. ¿Qué más establecían las Cortes de Cádiz? Libertad de prensa y pensamiento. Igualdad. De eso se hablaba, pues, ¿no? Se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad. ¿Pero igualdad de qué? Igualdad entre peninsulares y criollos. También hablaba sobre la supresión de tributos indígenas. También hablaba sobre la libertad de cultos.
la prohibición de las mitas y repartos, la abolición de la Santa Inquisición. Todo eso se hablaba ahí. O sea, en general, se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad. Y un peruano va a ser presidente de estas Cortes de Cádiz. ¿Cómo se va a llamar ese peruano que va a ser presidente de las Cortes de Cádiz? Vicente Morales Suárez. Él llegó a ser presidente, ¿no?, de las Cortes de Cádiz. Entonces, aquí se hablaba de qué, se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad. Eso al toque, llega a oídos a América. Y ellos van a decir que ahí se habla de libertad, se habla de igualdad. Entonces yo también voy a buscar ser libre. Entonces ser fieles al rey, van a buscar separarse del rey. De ser fieles al rey, fidelistas, van a pasar a separarse del rey, separatistas. O sea que eran fidelistas. La fidelidad para el rey Fernando VII. De ser fidelistas, van a buscar ser separatistas. O sea, van a buscar separarse de España. ¿Qué junta de gobierno se van a crear? Bogotá, Quito, La Paz, Chuquisaca, Buenos Aires, Santiago, Caracas. Ellas habían escuchado que se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad. Por eso al toque van a buscar ser libres. Van a buscar ser libres. Entonces el rey, ¿qué cosa hace para detener esa junta de gobierno? Va a enviar al virrey Fernando de Abascal. Sí, va a enviar al virrey Fernando de Abascal para eliminar esa junta de gobierno rebeldes. Elimina Bogotá, elimina Quito, elimina La Paz, elimina Chuquisaca, menos Buenos Aires. Claro, va al Alto Perú y vence a Castelli, Belgrano y Rondeau. Va a eliminar esa junta de gobierno rebeldes, ¿no? Bogotá, Quito, La Paz, Chuquisaca, menos Buenos Aires, porque Buenos Aires era la que se encontraba más alejada del virreinato. Recordemos, la Junta de Gobierno de Buenos Aires van a ser la corriente libertadora del sur. ¿Y por qué no eliminó Buenos Aires? Porque era la más alejada y de gran poder económico. Por eso no eliminó Buenos Aires, ¿no? Elimina Quito, elimina La Paz, elimina Chuquisaca, menos Buenos Aires, porque Buenos Aires era la que se encontraba más alejada del virreinato. Recordemos, la Junta de Gobierno de Buenos Aires nace la corriente libertadora del sur. Bien. Pasada la crisis política española, va a regresar nuevamente su rey, Fernando VII. Pasada la crisis política española, va a regresar nuevamente su rey, Fernando VII.